Atentos a los siguientes números, sube cada vez más la imagen de Milei, la evaluación del gobierno y las expectativas de la gente con el futuro económico de la Argentina. Cerca en el monitor se los voy a agradecer. Casi 6 puntos subió desde la última encuesta. Fíjense ustedes, la positiva más la regular positiva le da el 52,5% de los votos. Es decir, prácticamente la intención de voto que tenía, yo diría un poco antes del mes de agosto o por el mes de julio. La negativa más la regular sigue alta, 46,6%. Obviamente se dividen entre muy buena, buena, regular, positiva, regular, negativa, mala, muy mala. Los analistas consideran, ahora lo vamos a poner en la mesa para la discusión y para la reacción, que el anclaje del dólar por un lado, y el cambio de la narrativa en la discusión por el financiamiento de las universidades públicas están ayudando al gobierno en crecer en imagen junto con la baja de la inflación. Pero si les parece, compartimos la segunda placa, que es la evaluación de la imagen personal ya del presidente Javier Milei. Ahí está, la positiva más regular positiva le da 53,7%, es decir, un más 7,4%. Con respecto a la última encuesta. Con respecto a la anterior. Y la negativa más regular negativa, 46,3%. Ahí también está dividido o desagregado en distintos porcentajes que van de 17,9 muy positiva, 24,3 positiva, regular 11,5 y 7,8 y negativa, sí regular, 13,4 y 25,1%. Pero insistimos, esto está anclado con el tema, Agustina, de la expectativa económica, económica del país en general y de la expectativa económica de las personas en particular. Que es uno de los grandes puntos, ¿no? La expectativa económica en las personas. Y estos son los datos que tiene esta nueva encuesta. Es muy interesante recorrer la línea roja, el gráfico evolutivo del inicio de la gestión de Milei, porque son las opiniones desfavorables, y la línea verde porque son las opiniones favorables, Agustina. Exacto, y lo que podemos ver acá es que mejora del 44 al 49, es decir, que sube 5 puntos en total. Esto es lo que nos muestra este cuadro. Bueno, a ver, una primera mirada de Carlos Rucauf. Carlos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, en primer lugar, lo que es importante es analizar... Ahí tiene la cámara, que eso, Carlos. Perdón. Que eso que ustedes acaban de ver, esa línea que sube y baja, tiene que ver exactamente con los momentos de movimiento de la inflación. Como vos bien dijiste, el tema económico es central, es acá central, en todos lados. El triunfo de Trump se consolida en Estados Unidos por el problema económico. Y hay un análisis muy interesante que hizo La Libertad Avanza ayer a partir del éxito que está teniendo Karina Milei en el interior, que empiezan a analizar cuál sería con estos números el resultado electoral del año que viene en legisladores. Lo proyectan, digamos. Lo proyectan y consideran que con aliados podrían llegar a tener quórum propio en la Cámara de Diputados. En el Senado solamente llegarían a 12/13 senadores, porque como vos sabés, en el Senado solamente se elige 1/3 de los distritos del país. Pero a nivel nacional está muy por encima en todos los distritos, salvo uno, provincia de Buenos Aires, donde está muy parejo la elección con Cristina Kirchner, pero atención que ahí va a haber novedades. Bueno, más allá de las elecciones, que obviamente son muy importantes para el año que viene, pero falta mucho todavía, hay un tema que tiene que ver, como dijo Rucauf, con la baja de la inflación y con el anclaje del tipo de cambio. Pero además, en esta semana, que el gobierno considera una de las semanas más intensas y favorables de gestión, están las decisiones del ministro de Modernización, Federico Sturzenegger. Él hace horas, no hace mucho, posteó en su cuenta de X algo que tiene que ver con la baja de los aranceles de importación y la baja del precio de algunos productos. ¿Lo podemos compartir?
Así es, agradeciéndole a la motosierra, dice Federico Sturzenegger, siempre se escucha que aun cuando bajan los impuestos, los precios no bajan. Acá, los precios de alimentos importados y nacionales, luego de la baja del 10% en el impuesto país, dice, y muestra un gráfico que ahora vamos a ver. Cierra Federico Sturzenegger diciendo, se ve clarísima la transferencia de la baja de impuestos a precios. Gracias, motosierra, y viva la libertad, carajo. Y acá lo que estamos viendo es el cuadro, ¿no? Donde muestra la variación de los precios en relación a lo que es también la baja del impuesto país. Acá Agustina Hugo Rucauf. Es bien interesante lo que está pasando, ¿no? Porque expresa dos países diferentes. Un país que ve a la motosierra como una especie de destrucción para la República Argentina. Y otro país, yo diría que hoy tiene una intención de voto un poquitito por encima de la otra mitad, que dice, no, más motosierra, es lo que prometió, es lo que votamos y es lo que está haciendo este gobierno. Además, en los sectores humildes, Luis, cuando uno analiza estas encuestas, Milei está creciendo. ¿Sí? Tiene dificultades en los sectores medios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque claramente la baja de la inflación a los que más beneficia a los que menos tienen, porque tienen ingresos fijos y tienen poca defensa. En cambio, los sectores medios, que tienen otro tipo de defensas, les molesta que el dólar no suba. Esto es también parte de algunos comentarios que uno escucha. Porque puede especular menos, decís, claro. No, porque muchos tienen dólares guardados, cosa que no le pasa a un señor de un barrio de La Matanza. Entonces dice, antes me servía para una cosa, ahora me sirve para menos. Pero la gente más humilde lo que necesita es que la baje la inflación. Yo siempre explico el ejemplo que ya lo he dado contigo, Hugo, de que con Menem 2% de inflación anual, sacamos el 50% de los votos con una desocupación del 14%. Esto es... Con la convertibilidad. Claro, cuando me dicen a mí, la desocupación crece en las encuestas, crece, pero lo que pasa es que lo que realmente aterroriza a los que menos tienen es la inflación. Y Milei no solamente la está bajando, la va a seguir bajando. Y el otro gran tema de la semana, que en realidad sucedió en el último día de la semana, el viernes, fue algo, yo me voy a detener en el editorial a hablar de eso, porque lo considero un error estratégico de los rectores de la Universidad de Buenos Aires. Fue denunciar o presentar ante la justicia una denuncia vinculada con la decisión de la administración de Milei de que sea la SIGEN, entre otros, la que audite las cuentas y los presupuestos de la Universidad de Buenos Aires. Es un tema bastante técnico que después vamos a desarrollar, pero eso es leído por una parte de la sociedad como negarse a ser auditado. De hecho, Javier Milei en las últimas horas, eso es lo que me estás mostrando, ¿no? Es lo que me estás adelantando, Matías. Lo que le dijo a Gabriel Anelo, creo, sí, en Radio Mitre ayer, como respuesta a la decisión de los rectores de la UBA. Mirá. Si no quieren ser auditados es porque son unos chorros, es porque son unos delincuentes, es porque no quieren mostrar los números. Es decir, si usted está limpio, no tiene problema en mostrar los números. Entonces, ninguno. Si usted no quiere mostrar los números es porque está sucio. Y esto no es algo menor, estos números que hemos visto, y fíjense los números que teníamos en febrero con un 42% y ya a esta altura del año con un 49% de expectativas. No solo la subida reciente del 44 al 49, sino ver del 42 inicial al 49 de esta medición que mostraron acá. Creo yo que también es un dato muy significativo. ¿Por qué? Porque ¿cuántos gobiernos hemos visto que para su 10º mes la expectativa era mejor que en su inicio? O sea, generalmente un gobierno, un presidente inicia con las expectativas puestas en que, bueno, va a cambiar las cosas, va a mejorar, ¿no? Es lo que prometió cuando lo votamos hasta hace un par de meses. Y bueno, había más expectativas, fíjense, menos expectativas, perdón, en febrero de las que hay ahora. ¿Por qué? Porque las cosas se están mejorando, porque realmente se están haciendo las cosas bien. Y mucha gente que para febrero, con todo el fogoneo del kirchnerismo, ¿se acuerdan que lo querían voltear directamente en enero? Que hablaban de que el gobierno caía en marzo, caía en abril. Bueno, mucha gente estaba preocupada, lógicamente, con todavía los resultados del desastre macroeconómico que dejó el kirchnerismo en puertas, la hiperinflación que había dejado Massa y todo ese desastre. Bueno, en febrero había una expectativa y la verdad que no sabemos qué va a pasar. Pero ahora, luego de la gran gestión que se ha hecho, luego de
haber confirmado que este gobierno es capaz no solo de contener la hiperinflación, sino de bajarla a puntos mínimos y de estar al borde y cada vez más cerca de eliminar definitivamente la inflación, de que sabe hacer las cosas, de que este gobierno sabe lo que hace, de que por fin tenemos gente que sabe de economía gobernando, o sea, y no tenemos tipos que han hecho desastres, que han hecho cualquier estupidez con la economía y que han tomado todas medidas cortoplacistas que nos han traído a este desastre absoluto que le dejaron al presidente Milei, que ha controlado todo eso y que está dejando a la Argentina con unas expectativas de crecimiento, como hacíamos en el último video, que si no lo vieron, se los dejo acá arriba. Muy buenas son las expectativas que hay de cara al futuro. Fíjense también lo que decía Rukauf de la cantidad de diputados y de senadores que se pueden sumar de cara al año que viene con estos números, con esta expectativa, porque muy bien sabemos, y es un dicho muy común en la Argentina, que la gente vota con el bolsillo. Y bueno, si el bolsillo está mejor, si finalmente encontramos un gobierno que ha terminado con la inflación, un gobierno que hace que los salarios le ganen la inflación, que está el reactivamiento económico y que, bueno, si está empezando ese reactivamiento ahora, imagínense lo que será de acá a un año con las elecciones. Bueno, efectivamente tendremos a la Libertad Avanza arrasando realmente en todo el país y teniendo muchísimos diputados más y muchísimos senadores más, lo cual hará que, porque todo esto que está logrando Milei lo está haciendo a pesar de no tener mayorías, de tener muy pocos diputados, muy pocos senadores, la verdad que es un milagro que se haya hecho, porque muchas de las cosas que se hacían, ¿se acuerdan el año pasado en la campaña? Los que están todo el día y han estado todos los días desde hace un año y desde hace más de un año con la campaña, ¿se acuerdan que decían Milei no va a poder gobernar? Está muy lindo lo que propone, pero no le dan los números, no tiene diputados, no tiene senadores, no tiene gobernadores, no tiene nada, no va a poder hacer ningún cambio. Fíjense todos los cambios que ha hecho sin nada. Fíjense, al final el tipo, el que no sabía de política, el novato, el inexperto, el que le iban a voltear, el que le iban a poner todas las condiciones, fíjense todos los cambios que logró. Y ahora, de cara al año que viene, de cara ya a un 2026, con esos diputados asumidos, tendremos las reformas que necesita el país. Tendremos finalmente todas las reformas que faltan para que, ya está, esto despegue definitivamente. Yo creo que el año que viene será la consolidación final para despegar definitivamente a que la Argentina vuelva a ser grande nuevamente, que tengamos un país próspero y de primer nivel realmente, porque estamos empezando a ver esos indicadores y cuando tengamos ya los diputados que voten todas las leyes y que se aprueben y que se pasen todas las leyes liberales para eliminar todas las estupideces que han hecho los kirchneristas durante todos estos años, bueno, tendremos finalmente un país próspero y tendremos, por supuesto, un Milei para mucho tiempo más, sin lugar a dudas. Y estos indicadores que estamos viendo acá, estas encuestas, marcan que Milei tenía razón, que sabía hacer las cosas, que todo el aparato de comunicación de la casta, del kirchnerismo y de todos estos inmundos, los radicales, toda esta gente que lo quiso operar con todas las cosas habidas y por haber. Último que vimos fue la estupidez de que iba a cerrar las universidades, ¿no? Que le salió el tiro por la culata, porque quedó nuevamente el principio de revelación demostrado con el chorro delincuente de Jacobiti como la cara de la corruptela con el presupuesto universitario. Bueno, y así con un montón de cosas, como ha pasado con los artistas, como ha pasado con los gerentes de la pobreza, como ha pasado con un montón de situaciones que son batallas que ha ganado Milei a lo largo de todo este año contra toda esta gente y que demuestran que es un tipo que sabe hacer las cosas, que además se la banca, que tiene huevos, que va para adelante, que no les tiene miedo y no se deja psicopatear por estos energúmenos, como sí sucedió durante la gestión de Mauricio Macri, y que esto va para adelante y esto recién comienza y la gente está aprobando porque es exactamente lo que votamos y está convenciendo a aquellos que no estaban tan convencidos. Así que a los amigos kirchneristas les decimos que se preparen porque me parece que van a tener que esperar un rato largo con esta expectativa de que Milei deje de gobernar. Me parece que van a tener que esperar muchos años para dejar de ver al gran Javier Milei con la banda presidencial. Amigos, los invito a suscribirse al canal, dejen su me gusta, compartan, volveremos a estar más activos esta semana, perdonen este fin de semana medio desaparecido. Retomaremos la dinámica habitual de video todos los días durante esta semana, así que les mando un gran abrazo, gracias como siempre por bancar y nos reencontramos en la continuidad informativa de Breakpoint.